hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, que estábamos compartiendo antes de empezar el en vivo. Y bueno, hay que empezar con alegría, con entusiasmo para la palabra de Dios y de transmitirle también a ustedes esa alegría, ese entusiasmo. ¿Para qué? Para que nos animemos con valentía a leer la palabra de Dios, a escudriñar la santa palabra de Dios. Y compartíamos también la bonita experiencia de leer la palabra de Dios, de enamorarnos de la palabra de Dios y de ver cómo Dios hace obras grandes en medio de nosotros y cómo también en el trabajo de evangelización vemos que pasan tantas cosas que nos dejan experiencias bonitas y maravillosas acerca de la palabra de Dios. Y por eso pues nos reíamos al inicio. ¿Por qué? Porque es que la experiencia de Dios es grande, que uno al ponerse a ver todas las cosas que uno ha pasado y por las experiencias vividas, pues uno se enamora cada día más de Dios, y es lo que nosotros le queremos transmitir a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo en este día este capítulo de las Sagradas Escrituras. Y saludamos en este momento a Aurora Pérez, presente, Padre José Gregorio, a Estrella Pérez. Hola Padre, Dios les bendiga, lo queremos mucho. Marisol Márquez, buenas noches Padre José Gregorio, Alexander Ministro, que Dios y la Virgen les bendiga. Irma Collazo, buenas tardes Padre José y Ministro Alexander. Ana Resendi, bendecido día del Señor Padre José y hermano Alexander, Dios les bendiga, se les aprecia con todo el corazón. Aurora Pérez nos invita a darle un dedito para arriba y junto a Estrella Pérez. Reina que, hola Padre José y hermano Alexander. Luisa Adrián, buenas tardes Padre José y hermano Alexander, Dios derrame abundantes bendiciones. Estrella Pérez, Dios les bendiga Padre siempre, amén. Esmilda Mariela, buenas noches Padre José Medina y Ministro Alexander desde República Dominicana, feliz día del Señor. María Pérez, buenas tardes Padre y hermano Alexander aquí presente. Ana Resendi aquí esperando el tema. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José y al Ministro, Dios les bendiga. Emilda Mariela Gómez nos escribe el tema de hoy. María Franco, hola Padre José Gregorio, Dios les bendiga siempre. Un saludo al Ministro Alexander. María Franco, estamos listos. José Manuel García, estamos esperando sus enseñanzas. Padre, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Josefina Zapón, buenas tardes, Padre Gregorio, saludos desde aquí de Arizona, Estados Unidos. Saludos para el hermano Alexander. Clara Mesa, hola, buenas noches, Padre José Gregorio, Alexander Montilla, qué alegría poder estar en el en vivo. Bendito sea Dios por el don de la vida. Erlinda Ceballos, buenas tardes, Padre José y hermano Alexander Montilla. Padre, mande su bendición para mi familia Barragán Ceballos. Que Dios bendiga a tu familia por siempre. Angélica Ordóñez, buenas tardes, Padre, aquí esperando sus enseñanzas. Gracias por compartir la palabra de Dios. Rojágreda, buenas tardes, Padrecito, feliz domingo, Día del Señor, bendecido también Alexander Montilla y hermanitos en Cristo. Natalie Belli, buenas tardes, Padre Gregorio, Ministro Alexander, aquí esperando su enseñanza, que Dios y la Virgen les bendiga. Bexaida Melende, buenas noches, Padre José y hermano Alexander, un fuerte abrazo desde la distancia. Angélica Ordóñez, saludos también al hermano Alexander, que Dios les bendiga. A todos los que apoyan para usted, pueda compartir la palabra de Dios. Amén. Angélica. Clara Mesa, hoy me fui a la Basílica de Luján y me confesé, y como esta semana Dios quiere que me opere de un quiste de la muñeca derecha, Padre, me dio la unción en ese momento, fue motivo, que Dios le bendiga y que pueda salir bien en su operación. Víctor Ramírez, hola Padre Gregorio y Ministro Alexander, ya extrañamos los en vivos, que la Santísima Virgen nos cuide, por favor, su bendición para Armando Ramírez y Juana Vela, que Dios le bendiga a Armando y Juana, Dios les cuide y les proteja siempre. Dalila Guzmán, bendiciones, Padre José Gregorio, gracias por su humildad y sencillez y por transmitirnos tanto amor por medio de la palabra. Un abrazo a la distancia. María Franco, Socorro Conry, hola Padre, no sé qué pasó, no puedo oírlo. Rosa Escobar, pero ya estamos en vivo, ya se puede estar escuchando. Rosa Escobar, Dios le bendiga, Padre, y el hermano Alexander. Clara Mesa, amén, Padre. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre José Medina y hermano Alexander y hermanos que escuchan la palabra de Dios. Una bendición de Dios estar con ustedes. Clara Mesa, Araceli Corneco, buenas tardes, Padre, lista para la enseñanza. Saludos para usted y el hermano Alexander. Clara Mesa, Rosa Escobar, Lupita Juega, buenas tardes, Padre, que Dios le bendiga siempre. Junior Quintanar, aquí estamos presentes, Padre, para escuchar. Clara Mesa, amén. Así es, confío plenamente en Dios y María Santísima. Estrella Pérez, Ros Ágreda, saludamos también a Dalila Guzmán.
a Mario Roca. Buenas tardes, Padre José, ministro y hermanos y hermanas, abrazo a la distancia. Saludamos también a Jesús Alexander. Buenas tardes, Padre José y ministro Alexander. Dios les bendiga. María Encarnación. Buenas tardes, Padre José y ministro Alexander. Un abrazo a la distancia. MM7427. Padre, les saluda Deli Matos y Jorge Lacarra desde Puerto Rico. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Julie Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, el ministro Alexander, que Dios les bendiga. Leobardo Ramos, buenas tardes, Padre José Gregorio, ministro Alexander, saludos desde Colorado, Estados Unidos. Estela Tenorio, hola Padre Gregorio, el ministro Alexander aquí presente. Estrella Pérez, Padre, le pido que siga orando por la doctora Ana Laura que tiene COVID-19, que Dios les bendiga, que Dios pase su mano sanadora sobre ella. Clara Mesa, Padre Cristóbal Araujo, saludos al Padre Cristóbal, gracias Padre por compartir con nosotros a esta hora y le invitamos también a suscribirse en el canal del Padre Cristóbal Araujo, Testimonio de Sanación. Emilda Mariela, buenas noches. Rosa Escobar, saludamos también a Irma Collazo, a Priscila Gutiérrez. Buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander, saludos, lista para escuchar su enseñanza. A Viviana Benavive, hola Padre, desde Cali, Colombia, bendiciones para usted y el hermano Alexander. Reginaldo Santos, muy buenas tardes, Padre Gregorio, ministro Alexander, gracias por compartir la palabra de Dios, aquí estamos. María Arana Zul, buenas noches, Padre José y hermano Alexander. Viviana Benavive, contagiosa sonrisa la del hermano Alexander, ve que sí, compartiendo la palabra de Dios. Y saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Bueno, vamos a entrar en la sintonía de pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios para que compartamos este mensaje de salvación a través de la lectura del capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Nos preparamos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales en este su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día vamos a compartir el capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Les invitamos también a escuchar el capítulo 20 del libro segundo de Samuel, que es una experiencia también maravillosa. Y vamos a compartir a esta hora el capítulo número 21. Este capítulo 21 consta de 22 versículos que vamos a encontrar de cómo, pues a través de las consecuencias de un hombre, a través de su pecado, ha ocasionado también en medio, después que ha muerto, sigue ocasionando desgracias para el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Y de cómo también, pues vuelven otra vez la guerra, se va a presentar a un David extenuado y cansado, pero que Dios envía personas para que lo ayuden por ser su siervo. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender grandes cosas a través de la palabra de Dios. Y es que para Dios no hay nada imposible. Y sobre todo, Dios también a nosotros nos ve de todo lo que hacemos. Y es lo que nos va a presentar el capítulo 21 a través de David, pero con una consecuencia de pecado que ha traído Saúl por toda la desobediencia que él tuvo para con Dios, aunque ya murió, pero igualmente su pecado sigue acarreando consecuencias para el pueblo de Israel. Y es donde nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que el pecado acarrea consecuencias, así haya muerto, pero las consecuencias del pecado siguen estando vivas y vigentes hasta que no seamos capaces de poder saldar esa deuda que tenemos para con Dios a causa del pecado. Por eso les invito con humildad, con sencillez, a que prepares tu vida, prepares tu cuerpo, prepares tu alma
para escuchar este capítulo de las Sagradas Escrituras. Libro segundo de Samuel, capítulo 21. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó el rostro de Yahvé, y Yahvé respondió: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, porque mató a los gabaonitas. Llamó el rey a los gabaonitas y les dijo: estos gabaonitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos, a los que los israelitas habían hecho juramento, pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo puedo aplacaros para que bendigáis la heredad de Yahvé? Le respondieron los gabaonitas: no es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él le dijo: haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey: aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen 7 de entre sus hijos y los despeñaremos ante Yahvé en Gabaón, en el monte de Yahvé. El rey dijo: os los entregaré. Pero el rey perdonó a Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos. Entre David y Jonatán, hijo de Saúl, tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Agya. Había dado a Saúl Armoni y Meribaal, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. Había dado a Adriel, hijo de Barzillai, de Mejola, y los puso en mano de los gabonitas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los 7 a la vez, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Agya, tomó un sayal y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día, ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa, hijo de Agya, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán de entre los vecinos de Yabes de Galaad, que los habían hurtado de la explanada de Bexán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Helboeb. Subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán y los de los despeñados en tierra de Benjamín, en Selab, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Hubo otra guerra de los filisteos contra Israel. Bajó David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Había un campeón de los descendientes de Rafat. El peso de su lanza era de 300 siclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo: voy a matar a David. Pero acudió en su socorro Abisai, hijo de Sarbia, que hirió al filisteo y lo mató.
Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo: no vuelvas a salir al combate con nosotros, para que no apagues la antorcha en Israel. Después de esto, hubo guerra de nuevo en Gog contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sac, uno de los descendientes de Rapha. Hubo otra guerra en Gog contra los filisteos. Y Lehán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat. Él, esta de su lanza era como de un engullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había allí un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano, y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. También el descendiente de Rapha desafió a este israelita, y Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, le mató. Estos 4 descendientes de Rapha de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo 21 del libro segundo de Samuel, que tiene 22 versículos, escucharlos bien, prestar atención para ir también nosotros viendo cómo Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y es ver cómo también podemos nosotros discernir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Saludamos también a todos los que se hacen presentes en este en vivo con sus comentarios. Saludamos también al discípulo Conversión y Vida, el señor Tony, y les invitamos a suscribirse en su canal, donde él realiza la coronilla, la Divina Misericordia todos los días. Les invitamos a apoyarlo y a seguirle también en sus redes sociales. Este capítulo 21 que nos presenta el libro segundo de Samuel, o segundo libro de Samuel, como usted lo pueda entender, vamos a ir encontrando puntos que nos van a llamar a nosotros también la reflexión, a darnos cuenta y sobre todo de ver cómo aparecen cosas que nosotros sabemos, pero que también obviamos. Por eso les invito, vamos a escuchar el versículo número 1 de este capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó el rostro de Yahvé, y Yahvé respondió: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa. Claramente, el versículo 1 nos va a colocar primero ante algo que está pasando, ante una calamidad. ¿Cuál es la calamidad? Que hubo hambre. ¿Por cuántos años hubo hambre? Nos dice el versículo 1. Por 3 años. Por 3 años hubo hambre. Hay que ver por qué llegó el hambre al pueblo de Israel. ¿Por qué duró 3 años? Si nosotros vemos también el número 3, va a aparecer 3 años, el número 3, y es lo que representa también a la relación divina, que nosotros sabemos que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 años consecutivos, lo que llevó también nuestro Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios, anunciando la buena nueva, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, devolviéndole la vida a los que están muertos. 3 años hubo hambre. 3 años Jesús pasó anunciando la buena noticia, y es que 3 días duró Jesús en el seno de la tierra para devolvernos a nosotros el acceso para con Dios. Hubo hambre, una consecuencia garrafal que estaba pasando en el pueblo de Israel. Hambre, como está pasando también muchos países en medio del mundo. Y no llevan 3 años, sino que llevamos muchos años viviendo también una calamidad de hambre, de miseria, a causa del pecado también de muchas personas que se han separado de Dios y que han hecho lo contrario a Dios, y eso ha ocasionado
que con malas gestiones, con malos trabajos, con malas acciones, lleven al pueblo también a pasar hambre. Hubo hambre por 3 años consecutivos. ¿Dónde hubo hambre? En el pueblo de Israel. Vamos a escuchar por qué hubo hambre en el pueblo de Israel por 3 años consecutivos. Vamos a volver a escuchar el versículo 1 de este capítulo 21 del libro 2 de Samuel. En tiempo de David hubo hambre por 3 años consecutivos. David consultó el rostro de Yahvé, y Yahvé respondió: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, porque mató a los gabaonitas. Llamó el rey a los gabaonitas y les dijo: hubo hambre en el pueblo de Israel. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Saúl. Por culpa del pecado de Saúl, que Saúl había cometido contra los gabaonitas. ¿Por qué? Porque los gabaonitas, en medio de su astucia, se habían ganado de que Saúl no los exterminara del pueblo de Israel. No eran israelitas, pero ellos se camuflajearon y se hicieron pasar por vivos y listos y lograron que Saúl les perdonara la vida. Hubo hambre. ¿Por qué? Por el pecado de Saúl. Hubo hambre. 3 años consecutivos hubo hambre en el pueblo de Israel a causa del pecado cometido por el primer rey. Saúl ya estaba muerto, pero a pesar de que haya muerto, su pecado estaba todavía trayendo sus consecuencias. Pero hay algo que no faltó: había hambre. Por 3 años, a causa del pecado cometido por Saúl, sus consecuencias se estaban viendo, pero también apareció lo que tiene que aparecer en la vida del ser humano, lo que tiene que aparecer en tu vida, a pesar de que las dificultades estén grandes, a pesar de que tenga años sufriendo y en problemas, no tiene que faltar lo que va a realizar David. Dice que David consultó a Yahvé. David consultó a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Que van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. ¿Que van a haber dificultades? Sí, van a haber dificultades. ¿Que van a suceder inconvenientes en medio de la vida de cada uno de nosotros? Sí, van a aparecer inconvenientes. Pero lo que no tiene que faltar es que tú busques a Dios. Lo que no tiene que faltar es que tú confíes en Dios. Lo que no tiene que faltar es lo que hizo David. David consultó a Yahvé. David buscó a Dios. David se acercó a Dios. Y tú, cuando tienes tus problemas, cuando estás pasando por dificultades, cuando estás viendo que el país lo está arrasando la miseria por culpa de los que gobiernan el país, ¿tú has empezado a buscar a Dios o tú te has dejado llevar por los demás? Ofensa, maldiciones, crítica y desprecio para con esas personas, ¿o has hecho lo que hizo David? Hubo hambre, 3 años consecutivos, y David consultó a Yahvé. David consultó a Yahvé. ¿Y qué más pasó después de que David consultó a Yahvé? Respondió Yahvé: le va a responder Dios. ¿Ves? Porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres, tenemos que buscar a Dios y vamos a ver cómo Dios nos responde. Porque Dios nos va a responder. La gente dice: no, que yo tengo los problemas, ¿para qué voy a buscar a Dios? No, hay que buscar a Dios. Hay que acercarnos a Dios. Pero algo sí le digo: Dios no se busca por un momento, sino que Dios hay que buscarlo toda la vida. A Dios hay que pedirle toda la vida. A Dios hay que hablarle todos los días de la vida.
Porque eso es lo que nos presenta. David consultó a Yahvé y Dios le va a responder. Cuando en medio de los problemas, dificultades, incertidumbre, enfermedades y situaciones difíciles en la vida, nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va a responder. Pero hay que estar atentos para ver cómo Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Por eso vamos a escuchar qué le dijo Dios a David. Hay sangre sobre Saúl y sobre su casa. Hay sangre sobre Saúl y sobre su casa. Dios le está diciendo a David que lo que ocurre, que haya hambre por tantos años seguidos, es a causa, hay un baño de sangre. Sobre la casa de Saúl está la sangre. Pero la sangre ¿de quién? ¿Qué más dice Dios? Porque mató a los gabaonitas. Porque mató a los gabaonitas. Los gabaonitas se habían ganado por astucia que Saúl no los matara, y Saúl le respetó la vida. Y resulta que David cambió su plan. Era respetarle la vida en el nombre de Dios, un pacto, juramento ante Dios. Y Saúl lo rompió. Por eso le va a decir Yahvé a David: hay sangre sobre Saúl y sobre su casa, sobre su descendencia. ¿Por qué hay sangre? Porque mató a los gabaonitas. Esa es la consecuencia de que sobre Israel haya hambre, de que sobre Israel hayan varios años consecutivos hambre. Esa es la consecuencia. Por eso tenemos nosotros que darnos cuenta de que todo pecado tiene sus consecuencias. Consecuencias unas más grandes que otras, pero trae las consecuencias. El pecado de Saúl, haber matado a los gabaonitas, cuando había hecho un pacto con Dios de respetarle la vida, le trajo al pueblo de Israel una desgracia. Saúl había muerto, parte de su familia habían muerto, pero a pesar de que habían muerto, el pecado seguía haciendo estragos en el pueblo de Israel. El pecado de David, el pecado del primer rey, conllevó a que en el pueblo de Israel hubiera hambre. Y no solamente hubiera hambre, sino que el hambre del pueblo de Israel eran 3 años consecutivos. No era ni un día, ni 2, ni 3, sino eran años consecutivos. Y nosotros podemos darnos cuenta también de que a causa del pecado de muchas personas que llevan los países y que tienen la directriz de guiar a un país, a causa de su pecado, sufrimos las consecuencias del hambre. ¿Por qué? Porque su pecado es tan grande que el pueblo empieza a sufrir. Y eso es lo que se vive en la gran mayoría de los países a nivel mundial. El pecado de los gobernantes, así hayan muerto, su pecado sigue estando vigente con sus consecuencias hasta que no haya una sanación y reparación de ello. Como lo vamos a escuchar a lo largo del capítulo 21, no va a cesar, porque el pecado trae sus consecuencias por culpa de Saúl. Por culpa de su pecado, afecta a un pueblo. El pecado de una persona afecta a muchas personas. El pecado y las consecuencias que trae ese pecado van a afectar a muchísimas personas. Un pecado. Saúl asesinó a la gran mayoría de los gabaonitas, un pecado. Al pasar del tiempo, seguía estando vigente con sus consecuencias. ¿Y cuál era la consecuencia? De que hubo hambre en el pueblo de Israel
por 3 años consecutivos. Vamos a ver qué dice el versículo 2 de este capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Llamó el rey a los gabaonitas y les dijo: estos gabaonitas no eran israelitas, sino uno de los Gabaonitas no eran israelitas, sino que eran un residuo de los amorreos, no eran israelitas. Pero ¿por qué hay un pecado que trae consecuencias? Porque Saúl haya matado a los gabaonitas que no eran israelitas. Les invito a buscar en las Sagradas Escrituras, vamos a escribir en los comentarios el libro de Josué, capítulo 9. Libro de Josué, capítulo, versículo 3, donde vamos a escuchar de la misma palabra de Dios la referencia de los gabaonitas. Ellos no pertenecían al pueblo de Israel, pero se ganaron el salvar la vida por su astucia y se hizo un pacto con ellos y lo hizo el mismo Saúl. Por eso vamos a escuchar ahorita lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3. Rosa Escobar Villafuerte, Josué 9.3, Priscila Gutiérrez, Josué 9.3, Emilda Mariela, Josué 9.3, Junior Quintanar, Josué 9.3, Nena Valentín, Josué 9.3, Julián Barrio 55, libro de Josué, capítulo 9, versículo 3, Natalie Belli, Josué 9.3, Presbítero Rufo Montilla, Josué 9.3, Ros Ágreda, Josué 9.3, Reina G, Josué 9.3, Estrella Pérez, Josué 9.3, María Pérez, Josué 9.3, Reginaldo Santo, Josué 9.3, Josefina Zapón, Josué 9.3, Jesús Alexander, Josué 9.3, Marisol Márquez, libro de Josué, capítulo 9, versículo 3, Aurora Pérez, Josué 9.3, Socorro Conri, Viviana Benavive, Armando Rosa, Joaquín Sánchez, nos escriben el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3. Saludamos a Val Zúñiga, que se hace presente, Erlinda Ceballo, Viviana Benavive, Marta González, Viviana Benavive y Laura Allende, nos escriben Josué 9.3. Y saludamos a María Valdés, gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3, acerca de quién eran los gabaonitas. Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron también ellos a la astucia. Fueron y se aprovecharon de víveres, tomaron alforjas viejas para sus asnos y odres de vinos viejos, rotos y recocidos, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y desmingado. Fueron donde Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano, haced pues alianza con nosotros los hombres de Israel. Respondieron a aquellos gibitas: ¿acaso habitáis en medio de nosotros y entonces no podemos hacer alianza con vosotros? Respondieron a Josué: somos tus siervos. Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Le respondieron: de muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios. Y de ahí en adelante se va a empezar el pacto con los gabaonitas. Ellos utilizaron astucia, se vistieron como mendigos, como pordioseros, llevaron pan seco, hicieron de todo. ¿Para qué? Para que no los fueran a matar. Y se ganaron esa alianza con su astucia, que se tenía que respetar, que se tenía que valorar. Pero vemos cómo nos lo presenta el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 21 del libro segundo de Josué, de cómo por culpa de Saúl haber asesinado a la mayor parte de los gabaonitas había traído consecuencias sobre el pueblo de Israel. Pero vamos a escuchar el versículo 19 del capítulo 9 del libro de Josué.
versículo 19 del capítulo 9 del libro de Josué, para ver qué nos continúa diciendo acerca de los gabaonitas. Todos los principales declararon a la comunidad reunida: nosotros lo hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel. No podemos, pues, tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es dejarlos con vida. Hicieron una alianza. ¿Por quién? Por Yahvé, de no tocar a los gabaonitas. Una alianza, un pacto que no se tiene que disolver, que se tiene que respetar. Y resulta que Saúl no respetó esa alianza y ese pacto que habían hecho con los gabaonitas. Por eso está trayéndole consecuencias. ¿A quién? Al pueblo de Israel. No lo podemos tocar, es decir, no los podemos asesinar. Lo que sí podemos hacer con ellos es tratarlos como esclavos, como siervos, pero no se pueden tocar, como lo expresa el versículo 19 del capítulo 9 del libro de Josué. Y volviendo al versículo 2 del capítulo 21 del libro segundo de Samuel, vamos a seguir viendo cómo se presentan los gabaonitas, que no eran israelitas, sino una parte de los amorreos. Y es claro, ellos por su astucia se salvaron la vida. Y el salvar la vida ganaron una alianza de que nadie los podía asesinar del pueblo de Israel porque habían hecho una alianza, un pacto de Dios. Pero resulta que Saúl, por su celo, Saúl, por su orgullo, Saúl, envenenado en su alma, él vino y asesinó a la mayor parte de los gabaonitas. Y eso conllevó, después de muchos años, a que el pueblo de Israel sufriera la calamidad del hambre. 3 años consecutivos llevaban aguantando hambre. Llevaban en el hambre que había azotado el país. Un hombre consultó a Dios. Dios le habló a David. Le dijo por qué había ocasión, como todo una persona y un siervo. ¿Por qué? Para hablar con los gabaonitas. ¿Qué más continúa diciendo el versículo 2 de este capítulo 21 del libro segundo de Samuel? A los que los israelitas habían hecho juramento, pero Saúl intentó exterminarlos. Saúl intentó exterminarlo, es decir, mató a más de la mitad de los gabaonitas. Saúl intentó aniquilarlos a todos, pero no pudo, así que los gabaonitas vinieron a hablar con David y David salió al paso de los gabaonitas para hablar con ellos y preguntarles ¿qué se debía hacer para poder solventar la triste realidad de que Saúl había hecho pasar a los gabaonitas? Llevado del celo por los israelitas de Judá, dijo pues David a los gabaonitas: David viene no como rey, viene como un siervo, viene como una persona humilde a resolver los problemas con los gabaonitas. David no los viene insultando ni diciéndole por culpa de ustedes llevamos 3 años pasando hambre en nuestro país, y no llegó insultándolos ni maldiciéndolos ni para hacerles la guerra ni para nada. David llegó como un siervo. David llegó como un hombre humilde y sencillo. No llegó como rey, porque si hubiera llegado como rey, le hubiera dicho otra cosa. Llegó como siervo para hablar con los gabaonitas. No llegó insultándolos, no llegó maldiciéndolos, no llegó diciéndoles otra cosa contraria para provocar una guerra entre Israel y los gabaonitas. No, sino que llegó de una manera distinta. Y tú, cuando tienes tus problemas y tienes tus dificultades,
cómo llegas a hablar con esa persona con la que tienes problemas, con la que se te ha presentado una dificultad? ¿Será que tomas la postura de David, aunque era el rey, llegó con dificultades que pasan en tu vida? ¿Es la misma actitud que tomó David? David llevaba al pueblo de hambre, estaban pasando dificultades. El mismo David también, pero David sangre por haber matado a una parte de los gabaonitas. Resulta que David llegó como un hombre humilde y sencillo, y es también para que nosotros reflexionemos a la luz de la palabra. Cuando tú tienes un problema con tu hermano, ¿cómo llegas a hablar con él? ¿Será que llegas insultándolo, maldiciéndolo, y antes de que llegue al frente de él ya viene desde tu casa ofendiéndolo en tu mente, maldiciéndolo en tu mente y pensando malvadamente cómo lo vas a aniquilar? ¿O será que eres capaz de llegar con humildad, con sencillez ante esa persona y resolver los problemas? Es que David se acercó a hablar con los gabaonitas. El rey bajó a una condición de siervo para hablar ¿con quién? Con los gabaonitas. Por eso yo le voy a invitar. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, para que veamos la relación también que nos presenta la palabra de Dios. David bajó como siervo, una persona humilde y sencilla, para hablar con los gabaonitas, sin insultos, sin maldecir, sin ofender a nadie. Llegó para resolver lo que nos dice también el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28, de cómo también nosotros debemos tener una actitud buena para resolver los problemas y las dificultades. Saludamos a Julián Barrio 55. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Junior Quintanar, San Mateo 20:28. Emilda Mariela, San Mateo 20:28. Priscila Gutiérrez, San Mateo 20:28. Aurora Pérez, San Mateo 20:28. María Pérez, San Mateo 20:28. Ros Ágreda, Mateo 20:28. Dalila Guzmán, San Mateo 20:28, Marisol Márquez, San Mateo capítulo 20, versículo 28, José Manuel García, Mateo 20:28, Joaquín Sánchez, Mateo 20:28, Dora Telle, Mateo 20:28, Emily Carrillo, San Mateo 20:28, Jesús Alexander, San Mateo 20:28, Josefina Zapón, Armando Rosa, Francisca Martínez, Marta González, Dora Telle, Marta Cáceres, Reginaldo Santos. Nos escriben San Mateo 20:28, Erlinda Ceballos, Socorro Conri, Natalie Belli, Esmeralda García, Laura Allende, Carmita Jaya, Dora Telle, Reina G, Angélica Ordóñez, Luz Helena. Nos escriben San Mateo capítulo 20, versículo 28. Y Julián Barrio 55, San Mateo 20:28. María Corona, San Mateo 20:28. Y saludamos a Marlene Rivera, que se hace presente en este en vivo. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es decir, que la relación y la referencia de cómo David también bajó a hablar con los gabaonitas para resolver los problemas es una relación de cómo Jesús también vino a la tierra humilde y sencillo en su persona para también servir, dialogar y sobre todo respetar la vida de los demás. Es una relación bonita que nos lleva a nosotros a comprender que si nosotros tenemos una humildad y una sencillez grande, podemos resolver todos los problemas que se presenten en el camino. Por mayores que sean, podemos resolverlo. Porque este era un problema grande. Este era un mal grande que estaba pasando en el pueblo de Israel. 3 años de hambre. David acudió a Dios en primer lugar. Por eso tú,
cuando tengas problemas, dificultades, incertidumbre, al primero que debes acudir es a Dios. Después de acudir a Dios, tienes que escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, tienes que salir al encuentro de esa persona con quien tienes una dificultad. Pero ¿cómo vas a ir al encuentro de esa persona? Vas a ir como bajó David. David no bajó como el rey en una prepotencia grande. No, David bajó como un siervo, una persona humilde y sencilla para ir a resolver los problemas y las dificultades. Es que hay personas en la vida que no saben resolver los problemas, que los problemas en la vida de muchas personas se resuelven a golpes, se resuelven a tiros. Aquí en Venezuela decimos se resuelve a manga limpia, es decir, a golpe trancado. No sé cómo resolverán esos tipos de personas en sus países los problemas. Aquel que no sé cómo se resolverá, pero aquí o se resuelve aquel que venga a resolver los problemas de una manera ofensiva, de una manera grosera, lo que va a encontrar es manga para repartir. ¿Por qué? Porque es que así no se resuelven los problemas. Usted imagina que David haya venido con prepotencia a resolver los problemas con los gabaonitas, la consecuencia de pecado sobre el pueblo de Israel hubiera sido mayor. Pero David vino humilde y sencillo a resolver los problemas. ¿Y tú cómo resuelves los problemas en tu casa? Cuando tú te peleas o discutes, para no decir pelear, discutes con tu esposo y el esposo con la esposa, ¿cómo resuelven los problemas? ¿A golpes? ¿A insultos? Con tus hijos, ¿cómo resuelves los problemas? Porque es así como nosotros tenemos que ver. Con tus hijos le caes a leña, le caes a palo, lo vas medio matando a palo. ¿O cómo resuelves tú los problemas? ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que resuelven los problemas a los golpes. Y la única manera de resolver los problemas es así. Y resulta que eso no es así. Porque los problemas en la casa, los problemas con las personas, debemos resolverlos de buena manera. Dice Paola Félix, a gritos, Padre, que Dios nos perdone, Virgen Santísima. Porque si uno grita y el otro grita, pues imagínese usted, ninguno va a tener la respuesta, porque uno grita, el otro va a gritar más que el otro, y así el otro más que el otro. Entonces, a gritos no se resuelven los problemas, porque los problemas hay que resolverlos de buena manera. Los problemas hay que resolverlos humildes y sencillos, porque los problemas hay que resolverlos con el diálogo, y es ahí a donde vamos, como lo ha escrito Viviana Benavive, el diálogo, no a gritos, no a golpes, no porque yo tengo más dinero que el otro, pues yo voy con mi prepotencia. No, los problemas hay que resolverlos, porque es que David se ha enfrentado a un problema que había causado Saúl. Mató a más de la mitad de los gabaonitas, y eso que habían hecho un pacto de respetarle la vida a ellos delante de Dios, y eso atrajo la consecuencia de ¿qué? De que en Israel hubiera hambre. David padeciendo esa necesidad, David sufriendo a causa de que el pueblo estaba sufriendo por el hambre, David consultó a Dios. Dios le dijo por qué había pasado todo esto, y él bajó con una humildad y una sencillez a hablar, a dialogar. ¿Con quién? Con los gabaonitas. ¿Y qué va a pasar? Dice que el rey David bajó a hablar con los gabaonitas. ¿Y qué más dice? ¿Qué debo hacer por vosotros? ¿Y qué debo hacer por vosotros? Es ahí. Es ahí la manera de resolver los problemas. David no llegó y le dijo, mire, yo vengo aquí a saber qué fue lo que pasó. No,
¿qué debo hacer por vosotros? David no le dijo, mire, eso es por culpa de ustedes, porque ustedes utilizaron astucia, se metieron, ustedes no son del pueblo de Israel, y no les empezó a sacar. No, 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 no. No, Señor, no es no. David, en su humildad, al hablar con los gabaonitas, lo que les dijo fue, ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Qué debemos hacer por vosotros? Díganos cómo vamos a reparar esta situación. Venimos para que juntos resolvamos esta dificultad que está pasando, por la cual mi pueblo está sufriendo. Y es que David le dijo, ¿qué debemos hacer por vosotros? No qué tienen ustedes que hacer por mí, ni por mi pueblo, porque está sufriendo hambre. No, sino, ¿qué debemos hacer por vosotros? El pueblo de Israel está pasando hambre. David es un hombre sencillo, era el rey, pero bajó y lo que le dijo fue a esta gente, ¿qué debemos hacer por vosotros? No salió con una prepotencia grande, como pudiera haber salido cualquier otra persona, y le dijo a los gabaonitas, miren, traigan comida, porque por culpa de ustedes estamos pasando hambre. No, sino que David le dijo, ¿qué debemos hacer por vosotros? ¿Y qué más les dijo? ¿Y cómo puedo aplacaros para que bendigan la heredad de Yahvé? ¿Y cómo hago para aplacarlos a ustedes, para que ustedes bendigan la tierra de Yahvé? Porque ya David sabía que esto había llegado por culpa de Saúl. Y es que David bajó a hablar con humildad con esta persona y le dijo, ¿qué debemos hacer por vosotros? Díganos, ¿cómo vamos a resolver para que ustedes estén bien y para que ustedes nos bendigan la tierra, para que vuelva otra vez la lluvia y para que todo vuelva a crecer nuevamente? Mire, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué debemos hacer? Díganos qué necesitan para que nosotros se los demos y puedan aplacar la ira de ustedes. Es que aquí hay que descubrir otra cosita también. Y es que cuando una persona le hace daño a otra persona y esa persona clama a Dios, las consecuencias que vienen para esa persona que hizo el mal son consecuencias garrafales, porque está clamando ¿a quién? A Dios. Por eso David le dijo, ¿qué debemos hacer para aplacarlos a ustedes y para que bendigan la heredad de Dios? Para que ustedes le pidan a Dios que ya nos conceda a nosotros la gracia de poder empezar a cultivar otra vez la tierra que nos ha dado, porque hay que resolver los problemas. David no le echó más leña al fuego, sino que David fue a ver cómo podía aplacar el fuego para así poder que ellos volvieran a tener nuevamente lo necesario para vivir confiando en Dios y respetando también a los demás. ¿Qué más dice? Le respondieron los gabaonitas, no es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa. No es para nosotros cuestión de dinero, hermano. A nosotros no nos van a venir ustedes a entregar dinero, porque esto no es cuestión de dinero. Esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de otra cosa, porque lo que hizo Saúl fue garrafal en medio también de nuestro pueblo. Esto no se compra con dinero. Esto no se va a comprar con los bienes materiales. Esto se va a arreglar de otra manera. Y aquí va a aparecer lo que aparece antes, porque Jesús dijo, ¿han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Y Jesús dijo, no, aquel que te golpee una mejilla, preséntale la otra. No le devuelvas la bofetada, sino preséntale la otra. Pero antes de llegar a eso, vemos que en el pueblo de Israel se va a practicar el ojo por ojo y el diente por diente. Es decir, no es cuestión de oro, no es cuestión de dinero, no es cuestión de bienes materiales, sino que es cuestión de otra cosa, porque lo que hizo Saúl y su casa con nosotros fue algo distinto.
¿Y qué más dice? Ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo, haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey, aquel hombre nos exterminó. Aquel hombre nos exterminó. ¿Quién los había exterminado casi por completo? Saúl. Los había exterminado. Le dicen ellos a David, aquel hombre nos exterminó. Y eso que él hizo con nuestro pueblo, vamos a ver las consecuencias. ¿Qué más dice? Y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Y no solamente nos exterminó, sino que tenía un plan estructurado para aniquilarnos a todos por completo, sacarnos de la heredad y del pacto que habían hecho delante de Yahvé con nosotros. Es decir, van a haber personas en medio de la vida muy malas. Van a haber personas en medio de la vida garrafalmente malas, obsesivamente malas y perversamente malas. Van a haber personas en medio de nuestra vida. Y es que ese tipo de personas son las que van a hacer acarrear desgracias sobre su vida, sobre su familia, y va a llevar consecuencias a otras personas. Lo que hizo ese hombre con nosotros fue grande. Nos exterminó. Tenía un plan proyectado para el exterminio, para el aniquilamiento, y sobre todo no estaba respetando el pacto y la alianza que se había hecho delante de Yahvé. Así que hay otro motivo para cambiar. Hay otro motivo para ser diferente. Hay otro motivo para ya no seguir viviendo así, siendo una persona mala, siendo una persona perversa, siendo una persona que vaya maquinando en su cerebro y en su mente cómo ir a aniquilar al otro. No, tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes, porque a causa de tus pecados vas a traer consecuencias, no solamente para una persona, sino para muchas personas. Por eso hay que cambiar. La palabra de Dios nos invita a cambiar, a confiar en Dios, a tener una actitud como David, a resolver los problemas de buena manera y sobre todo a dejar ya de maquinar el mal contra las personas y a colocar, a producir la mente para hacer mucho bien a aquellos que comparten con nosotros el día a día. ¿Qué más dice? Que se nos entreguen 7 de entre sus hijos. Ahora dice, mire, esto no es cuestión de plata ni de nada. Para nosotros poder resolver este problema y esta dificultad, lo que usted tiene que hacer es traernos 7 de los hijos de Saúl. Es decir, aparece el ojo por ojo y el diente por diente. Él nos exterminó, nos estaba llevando al aniquilamiento, no respetó el pacto. Pues bueno, como él mató a muchos de nuestra familia, ahora aquí hay que hacer el otro ojo. ¿Y cuál es el otro ojo? Ustedes tienen que traernos 7 de los hijos de ese hombre. 7, número perfecto. 7 días creó Dios al mundo, 7 días de la semana, para empezar una nueva semana en el nombre de Dios. Por eso el 7. Él le dice, tráiganos a 7 de los hijos de ese hombre. ¿Por qué? Porque va a acontecer lo siguiente. Y lo despeñaremos ante Yahvé en Gabaón. Y lo despeñaremos ante Yahvé. Es decir, no respetó el pacto. Bueno, pues vamos a también aniquilar a su familia para poder solventar las dificultades, las diferencias. Es decir, vamos a saldar las deudas como se deben. Él lo hizo de esta manera, pues vamos a saldar la deuda de esta manera. Pero hay algo que sí les digo. Esa era la manera de actuar en el pueblo de Israel. El ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que nosotros no tenemos que ser así. Que nosotros no tenemos que aplicar el ojo por ojo y el diente por diente.
nosotros lo que tenemos que aplicar es la misericordia de Dios. Tenemos que aplicar el respeto a la vida de la otra persona. Tenemos que aplicar lo que Dios nos dejó, que es el perdón y la misericordia, de poder ayudar a los demás. Eso de que tú estés practicando el ojo por ojo y el diente por diente, hay que sacarlo ya, rápidamente de tu vida. Hay que confiar en Dios. No hay que dejar que la vida se envenene practicando eso que es un... No, eso no hay que hacerlo. Hay que enamorarnos de Dios. Vamos a resolver los problemas. Vamos a resolver los problemas de esta manera, pero nunca haciendo un ojo por ojo y un diente por diente, sino aplicando lo que el Señor nos dejó. ¿Qué nos dejó Jesús? El poder ser personas humildes y sencillas. Si viene alguien y te abofetea, preséntale la otra. No le devuelvas la mejilla, no le devuelvas la cachetada, la bofetada. ¿Por qué? Porque eso no se hace, sino que hay que hacerlo de una manera distinta. La palabra de Dios lo presenta así, porque era lo que se estaba viviendo en el tiempo, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero para nosotros, desde el mensaje de Dios, es que no debemos practicar lo mismo, sino que debemos hacer lo contrario. Es decir, resolver los problemas de buena manera. Tratar de de resolver también las dificultades con las otras personas, no a los gritos. Porque si alguien viene a gritarte, tú calmadamente le vas a responder, pero no a los gritos. Nos cuesta, porque alguno podrá decir, padre, que es difícil, nos cuesta demasiado, es que yo no me puedo contener. Pero hay que aprender a contenernos, hay que aprender a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Es decir, vamos a darle la vuelta. Si te viene gritando, respóndele calmadamente. Si viene a darte golpes, pues sal corriendo y no le devuelva los golpes. ¿Por qué? Porque te va a llevar a algo que te va a llevar consecuencias grandes en medio de tu vida. Por eso hay que cambiar. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que enamorarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? De que David accede a darle los 7 hijos de Saúl a estos hombres. Y estos hombres cometen lo que ellos dijeron. Y resulta que asesinaron a los 7 y después de ello ya se calmó la ira y la cólera de estas personas y ya volvió a llover el rocío sobre la tierra en el pueblo. Pero nosotros no debemos actuar de una manera que podamos sentirnos bien para poder resolver los problemas con los demás. Y después de tanto servicio, David se cansa. Y vamos a escuchar el versículo 16, de cómo David pues ya está cediendo a sus fuerzas, a su vigor y a su valentía. Pero hay algo que no va a faltar, y es su confianza en Dios. Y de cómo Dios va a enviar personas que le puedan ayudar también en su servicio. Ahí está la clave. Cuando una persona resuelve los problemas de buena manera y tiene dificultades en su vida, Dios va a enviar personas que le ayuden. Pero una persona que resuelve los problemas a grito, a insulto, a golpe, a tiro, a como sea, no va a llegar nadie a ayudarlo. ¿Por qué? Porque le van a pagar con la misma moneda. Pero cuando tú resuelvas calmadamente, con humildad y de la mano de Dios, Dios va a enviar personas para que te ayuden a ti a superar las dificultades en las que estás metido. Vamos a escuchar el versículo 16 de este capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Había un campeón de los descendientes de Rafab. El peso de su lanza era de 300 siclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo, voy a matar a David. Pero acudió en su socorro Abisai, hijo de Sarbia, que hirió al filisteo y le mató. Ahí está. David ya estaba cediendo en sus fuerzas y va a aparecer la gracia de Dios. Un hombre quería asesinarlo y resulta que Dios envió a otro a defender a David
y asesinar a ese hombre grande que venía a acabar con la vida de David. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en nuestra vida? Que cuando hacemos las cosas bien y tenemos problemas y tenemos dificultades, Dios va a enviar personas que nos ayuden a resolver esos problemas y esas dificultades de buena manera. Así que ánimo, no tengas miedo. Dios está con cada uno de nosotros, pero tenemos nosotros también que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Porque a la manera del mundo es, te la hizo, te la tiene que pagar. Se metió contigo, métete con tu familia. Te golpeó, pues golpéalo más. Te insultó, insúltelo más. Te sacó a tu mamá a volar, pues sáquele hasta la abuela. Si te la tumba, si sáquela y sáquesela a volar otra vez. Esa es la manera del mundo que no debemos practicar, que no debemos hacer. Debemos actuar a la manera de Dios. ¿Cómo es la manera de Dios? Resolviendo los problemas de buena manera, no devolviendo el insulto, no devolviendo la maldición, no devolviendo el golpe, no devolviendo maldiciones para todo el mundo. No, a la manera de Dios es actuando con humildad y sencillez y respeto. Y sobre todo valorando la vida de la otra persona, pidiéndole a Dios y de la mano de Dios. Y Dios enviará personas que nos van a ayudar para resolver las dificultades de buena manera. ¿Por qué? Porque cuando los problemas son demasiados, la persona se tira a cansar y a desfallecer su fuerza. Y es ahí donde Dios envía personas para que le den la mano, lo levanten y le digan: ánimo, hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, vamos a resolver los problemas de la mano de Dios y te ofrezco mi ayuda para que lo podamos resolver. Ahí está la clave de cómo nosotros podemos hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y es que nosotros vamos a ver cómo podemos actuar en medio de nuestra vida. Y te dejo esa bonita invitación de este capítulo 21 del libro segundo de Samuel. No la desprecies, no la botes, no la eches en saco roto, agárrala, arrópate con la palabra de Dios y vas a ver que las cosas van a ser distintas en medio de tu vida y en medio de tu familia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, damos gracias a todos ustedes que se hacen presentes en este en vivo. Y les voy a hacer una bonita invitación. Ya mañana iniciamos el mes de febrero. El día lunes, primer día del mes de febrero. Y les invito durante todos estos días para que en tus oraciones coloques la vida de este servidor, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida con la gracia de Dios. Por eso les invito a ustedes a orar, a colocarme en sus oraciones para que Dios me siga dando la fortaleza para seguir adelante, para seguir llevando el trabajo evangelizador, para seguir llevando adelante la bondad y sobre todo la evangelización a través de las redes sociales y también la evangelización en mi parroquia con los fieles que se me han encomendado. Por eso les invito a ustedes a colocarme en sus oraciones, a pedir a Dios por mí, a elevar esa oración bonita por este servidor que les comparte a ustedes la santa palabra de Dios, ya que el 17 de febrero, que es el día en que iniciamos el tiempo de Cuaresma, que es el día de miércoles de ceniza, estaré arribando a un año más de vida. Por eso les hago esta bonita invitación de que me tengan presente en sus oraciones. Y gracias a todos los que dicen: Padre, lo voy a tener presente en mis oraciones. Dice Viviana Benavive: Padre, yo cumplo el 6 de febrero. Bueno, cuente con mis oraciones para que Dios te bendiga y te cuide y te proteja siempre. Y les invito para mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela, para otro en vivo de la palabra de Dios. Y les invito también a la Santa Misa
todos los días a las 8:45 de la mañana, hora de Venezuela, la Santa Eucaristía, para que presentes también allí tus súplicas, tus oraciones y tus intenciones ante la presencia del Señor. Agradecemos su apoyo, su granito de arena, su cercanía, sus palabras de aliento. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique siempre. Y gracias a Dios hemos venido superando, ya somos más de 100 personas en el en vivo durante estos días que hemos compartido y durante esta semana que con la gracia de Dios esperamos compartir todos los días la santa palabra de Dios. Y agradeciendo a Dios su amor, su bondad, su misericordia, también vamos a colocarnos y abandonarnos en el manto sagrado de nuestra Madre María Santísima, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide, vamos a compartir el enlace en tus redes sociales para que muchos más se nutran de esta bella experiencia de la santa palabra de Dios. Nos vemos mañana para otro compartir de la palabra de Dios, y que Dios nos dé vida y salud para poder compartir con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.